Jesucristo ha resucitado, en verdad resucitó. Este es nuestro 47º video y en él vamos a hablar de dos de los libros litúrgicos que nos permiten encontrar más fácilmente el cambio o el uso del tiempo dentro de la liturgia. Esos dos libros en los que el calendario se hace más efectivo son la liturgia de las horas y el misal romano, pero especialmente en el misal romano la parte que nosotros llamamos el leccionario de la misa, que no es un libro independiente, sino que hace parte del misal, aunque porque cada uno de los ministros tiene su libro propio, este es el propio del lector o del diácono cuando proclama también el Evangelio. Para la celebración de los misterios de Cristo, el leccionario y la liturgia de las horas, ambos obedecen siempre al calendario litúrgico en el cual se determinan cuáles son los tiempos y los misterios de Cristo que vamos a celebrar. Los leccionarios, que son, como les dije ya, libros complementarios del misal, contienen las lecturas de la palabra de Dios que deben ser pronunciadas cada vez que se celebra la misa, dependiendo del día en que nosotros estemos. Siguiendo un consejo que había dejado consignado el Concilio Vaticano II en la Sacrosanctum Concilium número 51, los leccionarios contienen casi la totalidad de la palabra divina y está dividida principalmente en dos ciclos. Un ciclo que llamamos el ciclo ferial, o sea, para la celebración de la misa de lunes a sábado, y el segundo que es el ciclo dominical. Este ciclo dominical tiene también un ciclo dentro del ciclo, que es el ciclo dominical A, B y C, en la que, como habíamos dicho en el video anterior, se podía escuchar cada uno de los evangelistas. El ciclo A, el evangelista San Mateo; el ciclo B, el evangelista San Marcos; y el ciclo C, el evangelista San Lucas. Una vez terminamos el ciclo, volvemos a empezar A, B, C. Los libros que están divididos de esta manera nos permiten a nosotros encontrar en la Sagrada Escritura todos los tesoros que estamos buscando. En el tiempo ordinario la temática es muy variada, sobre todo cuando nosotros hablamos del ciclo semanal. ¿Por qué? En el ciclo semanal la primera lectura y el Evangelio no tienen ninguna coincidencia. Empezamos la lectura continua de uno a uno los libros de la Sagrada Escritura en la primera lectura y la lectura continua de cada uno de los evangelios, porque esos los leemos, todo el evangelio lo leemos en la semana en el arco de un año, empezando por el evangelista San Marcos, siguiendo con el evangelista Mateo y terminando con el evangelista San Lucas. Esto vale solamente para los tiempos, el tiempo ordinario, porque en el tiempo fuerte el leccionario sí ha hecho una selección de textos para poder hablar de los temas fuertes que se necesitan. Ya lo habíamos dicho, sobre todo en la Cuaresma se habla del tema de la oración, de la penitencia, del sacrificio corporal, la mortificación o la limosna como el punto fundamental que nos lleva a la conversión. En la Pascua hablamos de la vida nueva que nos ha regalado el Señor, especialmente a través de la gracia de los sacramentos. En el Adviento, de las promesas hechas por Dios en el Antiguo Testamento, que luego se cumplirán en el tiempo de la Navidad. La dinámica que tienen los domingos es diferente. La primera lectura y el Evangelio sí coinciden. En la primera lectura buscamos siempre una promesa del Señor o alguna figura de la Sagrada Escritura que se cumpla en lo que está pasando con el Señor. Pero esto solamente vale para la primera lectura y para el Evangelio, porque la segunda lectura es una exhortación que se toma de alguna de las cartas de los apóstoles, pero que no tiene ninguna continuidad ni una relación directa con los otros, a menos que sean algunos domingos especiales en los que se celebran algunas solemnidades. Para aprender a utilizar los leccionarios, el mejor instrumento que nosotros tenemos es un libro guía que se llama el Ordo. ¿Qué es eso del Ordo? Es simplemente un pequeño folleto donde se especifica día a día, de cada uno de los 365 días del año, diciendo qué día es, qué fecha es, de qué tiempo, las características fundamentales para la celebración, tanto de la Eucaristía como de la liturgia de las horas. Nos dice si celebra una memoria, una fiesta, una solemnidad. También nos dice de qué color debe vestir el sacerdote,
¿Cuál es el leccionario que debemos utilizar? Si es el leccionario del ciclo ferial, el leccionario dominical o el leccionario de los santos, en el que nosotros encontramos las lecturas propias para las fiestas o las memorias de unos santos. Hay otros leccionarios que acompañan esto, por ejemplo, el leccionario de la Santísima Virgen María o el de las misas de distintas circunstancias, que serían para la celebración de los diferentes sacramentos o para la celebración de algunas misas que llamamos nosotros votivas o por alguna necesidad especial. Todo esto lo encontramos en ese pequeño libro, que si algún día pasan por la sacristía de su parroquia, los invito a que vayan y lo conozcan, o cuando vayan a alguna librería católica, especialmente después del mes de octubre, van a encontrarlo allá. Hay otra cosa que no quiero dejar pasar por alto. Muchos de nosotros nos piden que ayudemos muchas veces a hacer las lecturas dentro de la misa y hay algunas reglas que no se nos pueden olvidar. Se las digo así pequeñitas para que no se nos alargue mucho este video. Cuando nosotros pronunciamos la palabra de Dios, debemos tener en cuenta que somos la voz de Dios que está hablando a su pueblo. Por eso, no solamente tenemos que ensayar muy bien el contenido de la lectura, tenemos que aprender a pronunciarla bien para que los otros la puedan escuchar, con una puntuación perfecta, para que las ideas no se pierdan. Además, debemos aprender a reconocer cuál es el estilo en el que está escrito. Eso se llama en Biblia el género literario, para poder darle vida al texto. No es lo mismo leer un poema que se debe recitar que hacer una exhortación que necesita la fuerza vehemente de quien señala el camino indicado. No es lo mismo hacer una narración que nos debe conducir imaginariamente a poner la imagen en nuestra cabeza que leer otros tipos de textos que se encuentran en la Sagrada Escritura. Para esto nos puede ayudar mucho los estudios de Biblia y algunas prácticas. Eso hará que nosotros lo podamos hacer perfectamente. Recuerden también que al finalizar la lectura nosotros no preguntamos al pueblo si eso es palabra de Dios. ¿Palabra de Dios? Eso es una pregunta. Nosotros afirmamos que esa es la palabra del Señor. Palabra de Dios, palabra del Señor. También hay que aprender a utilizar el micrófono. Es un instrumento que nos ayuda a que todo el mundo nos escuche, pero que tenemos que saber manejar bien. Bueno, hay muchos más elementos, pero ya me alargué mucho en este video. Mejor los discutimos en nuestro próximo encuentro virtual. Por ahora, Dios los bendiga y nos encontramos en el próximo.